supremamente importante para nosotros, los cristianos, creyentes, para cualquier persona que esté esta mañana acá. Vamos a hablar acerca de las decisiones y las consecuencias. Ahora, porque muchas veces nosotros creyentes creemos que Primera de Juan 1:9 es como un antídoto para el pecado. Es decir, Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, muchas veces nosotros como creyentes somos muy necios y de pronto podemos vivir nuestras vidas como se nos antoje, pecar como queramos, y entonces ahí sacamos Primera de Juan 1:9 pensando que Dios va a limpiar toda la película, todo el reguero y que no va a haber problemas. Pero mucho cuidado, porque esto no funciona así. ¿Cómo así? En Cristo, por supuesto que sí, por supuesto que tenemos perdón de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, lo que dice Colosenses 2:13. Nosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de nuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. O sea, también es claro decirnos que una vez que estamos en Cristo, si de verdad nos hemos arrepentido, nos confiamos en Él, nos perdonó los pecados pasados, presentes y futuros. Ojo, pero sin embargo, el perdón de pecados no quita las consecuencias del mismo. Es decir, cada decisión que nosotros tomamos en la vida tiene consecuencias buenas o malas. Punto. Es lo que dice Gálatas 6, 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembra, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Aquí en Hechos 23, precisamente, vamos a ver a Pablo sufriendo las consecuencias de su pecado. Es lo que vamos a ver allí. Recordemos algunos pasajes. Hechos 21:4 nos recuerda y dice: hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiesen a Jerusalén. En Hechos 21:10 al 12. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. ¡Qué tremendo! Aquí vemos que la voluntad de Dios es muy clara para con Pablo: no suba a Jerusalén, no suba a Jerusalén. Pero mire lo que dice en Hechos 21:13 al 15. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Suena bien bonito, muy espiritual, ¿sí o no? Pero está en desobediencia. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de estos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Ahora, qué bonito, porque aquí vemos que la voluntad de Pablo es totalmente opuesta a la voluntad del Señor. Porque la voluntad de Pablo era: subo a Jerusalén porque subo. Y el Señor: no suba a Jerusalén. Pablo: no, que subo, no importa que me aten, no importa morir, lo que sea. Ok. Lo que sí sabemos y ya hemos visto es que Pablo desobedeció a Dios, y lo hizo sabiéndolo, como muchas veces pasa en nuestras vidas. Desobedecemos a Dios sabiéndolo, no somos ignorantes. Ahora, ojo, en Cristo Pablo tiene perdón de este pecado que cometió con Dios, claro que sí. Es decir, él no perdió su salvación, pero sí sufrió las consecuencias de su decisión, y fueron bastante incómodas. Vea lo que dice Hechos 21:30 al 31. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas, y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada.
aquí Pablo recibió una muy, pero muy buena paliza. Una paliza tremenda. Sigamos. Hechos 22, 23 al 24. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Aquí Pablo fue metido a la cárcel, otra consecuencia, y aún casi azotado, ya porque él dijo que era ciudadano romano y cambió la cosa, pero casi lo azotan. Y aquí en Hechos 22:30, donde terminamos la vez pasada, al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Y aquí lo que vemos es que Pablo ahora tiene que comparecer ante el concilio de los judíos. Lo más triste de toda esta historia, lo que podemos aprender y ver es que Dios deja solo a Pablo y que se la juegue solo. Pablo no pierde la salvación, eso es claro, pero si está fuera de la voluntad de Dios. Pablo tiene que manipular su situación por sí mismo y parece que él lo hace confiando mucho en la carne. ¿Ok? Entonces vamos a aprender esta mañana acerca de decisiones y consecuencias. Vamos a orar. Señor Padre amado, Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Señor, y humildemente te suplico y te ruego que en este momento cada uno de nosotros, oh Dios, de una forma muy, muy humilde, estemos mirando nuestra vida y no pensando en el vecino, en la vecina, en el esposo, en la esposa, en el hermano, en la hermana, en el este, en el otro. No, Señor, ayúdanos que nos enfoquemos cada uno en nosotros para contigo, nos examinemos, Señor, y tú hagas esa obra en el corazón de cada uno de nosotros conforme tú la necesitas. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien. Vamos a ver allí cómo Pablo y el concilio tiene que enfrentar este concilio. Están los primeros 21 versículos de este capítulo 23. Pero vamos a comenzar con algo bien interesante y es la confrontación que Pablo tiene que hacer con este concilio de judíos. Miren lo que dice el versículo 1 al 5. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, quebrantando la ley me manda a golpear? Los que estaban presentes dijeron: al sumo sacerdote de Dios injuriáis. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Qué interesante, porque allí en esto de la confrontación, lo primero que vamos a ver allí en el versículo 1 es que Pablo comienza a hablar impacientemente, comienza a hablar de una forma impaciente. Vea lo que dice en el 1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Es interesante porque los que estuvieron en el mensaje del capítulo 22, como Pablo, ante un auditorio hostil, como él les pide permiso al tribuno y habla de una forma sabia. En cambio, aquí no pidió permiso, aquí una vez no espera, ve la oportunidad y no importa qué van a decir ellos, no le interesa, sino que ¡pa! Agarra a hablar, trata de tomar control de la situación. Y esto es una señal de que él se siente inseguro, se siente solo, porque está abandonado por Dios. ¿Cuántos aquí son capaces de ser honestos y sinceros? Y yo lo soy. A mí me ha pasado eso cuando he estado por fuera de la voluntad de Dios y me he sentido solo, abandonado por el Señor. Es una sensación horrible. Entonces Pablo ataca, antes de sentirse solo, ataca. Él impacientemente comienza a hablar. Ahora recuerden lo que dice Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Qué interesante, ¿no? Porque tenemos una trompita y dos orejas. Pero a veces parece que tuviéramos 10 trompas y una oreja. 10 boquitas y una oreja. Porque no esperamos escuchar nada, sino que inmediatamente
y detrás de la lengua va todo. Porque la Biblia dice que el hombre que controla la lengua controla el resto. Pero como no controlamos la lengua, no controlamos nada. Entonces, qué interesante, ¿no? Tardo para hablar, pronto para oír, tardo para hablar y tardo para enojarse. Bueno, Pablo es golpeado en la boca. Versículo 2. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Qué interesante, porque esto que Pablo hizo impacientemente, impulsivamente, resultó en un golpe en la boca. Y es increíble porque cuando usted se puede imaginar que usted arranque a hablar y saque y le den un buen bofetón, lo paran en seco. Pablo, por haber hablado precipitadamente, quedó enredado en sus labios. Él fue quebrantado. Sus labios fueron un lazo para su alma. Quedó preso en las palabras que salieron de su boca. Pero qué tremendo, porque lo tercero que vemos aquí es que Pablo se enoja y habla apresuradamente. Vea el versículo 3. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me manda a golpear? Sí, el sumo sacerdote quebrantó la ley. Pero aquí lo que queda confirmado es que Pablo se enojó, y en una forma enojada. Y mira qué interesante esto. En una forma, él dice la verdad, pero no la dice en el momento indicado. Ahora, ¿qué quiere decir esto? No importa que nosotros seamos creyentes, hijos de Dios, pues, y que estemos hablando la verdad, es importante encontrar o buscar el momento indicado. No porque tengo la verdad tengo que soltarla de una vez, sino hay que buscar el momento indicado. Ahora, ¿qué pasa luego? Ahí en el versículo 4 y 5, Pablo es reprendido y él se disculpa. Vea lo que dice: los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injuriáis? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Ahora, qué tremendo, porque todo ese auditorio que estaba allí, todos casi al unísono reprenden a Pablo, lo reprenden por lo que está haciendo, la forma que habló, y él en ese momento lo que hace es esgrimir la ley, saca la palabra y dice: él citó la ley porque esto es lo que dice en Éxodo 22:28: no injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Y es tremendo porque el apóstol Pablo lo que hace inmediatamente es disculparse, pide disculpas con las personas que están allí presentes. Pero bueno, de todo esto, ¿qué es lo que podemos aprender? ¿Qué podemos aprender en esta lección? Porque ¿cuál es el problema en todo esto que estamos viendo? Bueno, vamos a ver tres cosas, pero la primera es que cuando nos detenemos y miramos nuevamente el versículo Hechos 23:1, dice: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Vemos que Pablo allí está siendo pronto para hablar y defenderse. Y eso es generalmente lo que pasa cuando una persona está actuando carnalmente, fuera de la voluntad de Dios. Actúa rápido y se defiende. Casi que usted no le está diciendo a usted o está diciendo a otro nada, sino que mismo se defiende. Pronto para hablar y defenderse, ¿sí? Ahora, esta reacción de Pablo, vuelvo y les digo, es importante analizarla, porque él, lo que pasa aquí es que se está sintiendo solo. Y se siente solo porque le tocó jugársela sola. ¿Y por qué le tocó jugársela sola? Porque él quiso, porque él se salió de la voluntad de Dios y hacerla de él. Lo segundo, cuando vemos Hechos 23:3, notamos que dice: entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me manda a golpear? Vemos que aquí Pablo, en este segundo aspecto, lo que hace es que se enoja y no ejerce dominio propio. Acuérdense que todos los que somos salvos, que tenemos el Espíritu Santo, podemos ejercer dominio propio, ¿ok? Por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y lo tercero, que es como lo más importante, o digamos lo que más vamos a analizar en este momento, lo que más se destaca, es que Pablo empieza a manipular esta situación de una forma carnal. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo primero es porque Pablo sabe, escuche bien, sabe que Ananías no es el sumo sacerdote de Dios, no lo es. Vea lo que dice Hebreos 7:11 al 19. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley,
¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues sea testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Entonces Pablo no solamente sabe que Melquisedec, que Ananías, no es el sumo sacerdote de Dios, sino que también Pablo sabe que hubo cambio de sacerdocio. Otros pasajes, Hebreos 3:1: por tanto, hermanos, dice la palabra, participantes del lamento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de vuestra profesión. ¿Quién? Cristo Jesús. Y en Hebreos 4:14 y 15: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Está hablando del Señor Jesucristo. O sea, Pablo también sabe ya que el sumo sacerdote de Dios es Jesucristo. Entonces aquí Pablo mintió, o por lo menos no está diciendo toda la verdad. Lo que vemos aquí es que Pablo está tratando de manipular esta situación para salvar su pellejito. Y esto se ve muy claro cuando analizamos Hechos 23:6. Vea lo que dice: entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos se me juzga. Entonces allí el auditorio que había, ese gran auditorio, parte era saduceo, parte fariseo. Y entonces lo que Pablo necesita es que los fariseos se hagan del lado de él, lo apoyen. ¿Sí? Por eso dice Hechos 23:5 lo siguiente: Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. O sea, Pablo está pidiendo disculpas al sumo sacerdote Ananías. ¿Por qué? Porque él quiere dividir el concilio, dividirlo, y así causar confusión entre ellos y salir ganando. Divide y ganarás. Pero mucho cuidado. Yo he escuchado predicadores aquí que enseñan una cosa que es una blasfemia, y le dicen a usted que se fije que quién es el público y que mirar cómo puede dividir para sacar provecho de los oyentes. No hay que. Eso es una mentira, porque esto que está haciendo aquí Pablo es una manipulación carnal. Es algo que Pablo hace. Escuche, esto no es obra de Dios. Esto no es obra de Dios. Porque uno lee la Biblia y piensa: ay, mire, Dios separó, dividió, ay, para que ayudaran a Pablo. ¿Sí o no? ¿Están dormidos? Ton. ¿Alguien vive? Ok, sigamos. Entonces es interesante porque Pablo se está tratando de salvar a sí mismo aquí. Es lo que está haciendo él. Por eso vamos a ver la carnalidad. Veamos la carnalidad, qué interesante. Versículos 6 al 10. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos, otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo gran vocerío, y levantándose los escribas de parte de los fariseos contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado a un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo gran disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de medio de ellos y le llevasen de vuelta a la fortaleza. Ahora, cuando uno se mete bien y mira y escudriña la palabra, se da cuenta de una cosa muy, pero muy interesante. Y es que lo que Pablo dice aquí es una mentira.
Ve el versículo 6. Entonces Pablo, notando que una parte era de los saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y la resurrección de los muertos se me juzga. Oiga, Pablo está mintiendo, porque aunque él pudiera justificarse con lo que está diciendo, que lo están juzgando porque él cree en la resurrección de Jesucristo, mire lo que dice Hechos 21-28. Dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Y además de esto, escuche, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. La realidad es que lo están juzgando por haber profanado el templo. Y Pablo lo sabe muy bien, pero muy bien. Él no es ignorante. O sea, él dijo una verdad que no era la verdad. ¿Verdad qué tremendo? Una verdad que no era la. Y él lo hizo porque quería manipular la situación y lograr el fin. ¿Cuál era el fin? Salir de ahí, ojalá con vida, ¿no es cierto? Ahora, qué tremendo, porque lo que Pablo logra aquí es una disensión, pero no la convicción. Esto es muy interesante, porque acuérdense de las maneras tan tremendas que lo usó el Señor a Pablo para ganar miles y miles de almas. Pero en este punto aquí no hay una sola conversión, aquí lo que hay es una división, pero no hay convicción. Entonces Pablo logra una disensión, pero no la convicción. 7 al 10. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen del medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Ahora preguntémonos aquí, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está la confianza de Pablo puesta? Ahora, si somos honestos, ¿dónde está poniendo Pablo la confianza de todo lo que está haciendo? Si somos honestos, una pregunta es: ¿en quién está confiando Pablo aquí? ¿En quién? La respuesta es: en sí mismo. En sí mismo. Cuando Pablo, a sabiendas, decide desobedecer la voluntad de Dios, Dios lo dejó a Pablo solo para que se la jugara, solo. Entonces, mis amados hermanos, ¿cuál es la lección aquí? Nuestras decisiones traen consecuencias. Ahora, qué tremendo, porque ¿cómo somos nosotros? Nosotros decidimos, y muchas veces por encima de la voluntad de Dios hacemos lo que se nos viene lo hacemos y después le echamos la culpa a Dios. Así somos, ¿o no? Entonces, mis amados hermanos, no creamos que primera de Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, que lo podemos usar cada vez que pecamos y que vamos a salir libres del todo sin consecuencias. Sí, le falló al Señor, pequé, confieso, arreglo la cosa, pero que va a salir sin consecuencias. En esta ocasión podemos ver algo muy tremendo, y es que Pablo desobedeció a Dios, y no solo le tocó jugársela solo, sino que además, en esta oportunidad, viendo el ejemplo, mire que logró una cosa carnal, pero no espiritual. Logró la disensión de la asamblea, una división allí entre saduceos y fariseos, pero no logró que Dios, por medio del Espíritu Santo, les diera convicción de pecado, arrepentimiento y fe en Jesús para salvación y vida eterna. ¿Sí me expliqué o no? En cuanto a nosotros, si somos cristianos, creyentes, sabemos que tenemos el perdón de todos nuestros pecados, pero siempre vamos a sufrir las consecuencias de nuestros pecados. En otras palabras, tú o yo vamos a recoger lo que sembramos. Vea lo que dice Gálatas 6, 7, 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, mas el que siembra al Espíritu, del Espíritu segará ¿qué? Vida eterna. Ahora, qué tremendo es eso, porque a pesar de eso Dios consuela. Dios consuela.
Dios es bueno todo el tiempo es bueno. Dice el versículo 11: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así será necesario que testifiques también en Roma. Vemos cómo Dios, siendo infinitamente misericordioso, amoroso, justo y todo, que anima, consuela y motiva a Pablo para que siga adelante con esta misión que le ha encomendado él de ser su testigo. En cuanto a nosotros, qué bonito, porque vea lo que dice Hebreos 13:5: sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque él dijo: no te desampararé ni te dejaré. O sea, Dios también, hermanos, nos consuela a nosotros, a sus hijos. Él dice que nunca nos dejará, o sea, nunca nos olvidará, nunca nos abandonará, ni nunca nos desamparará, o sea, nunca nos va a dejar sin la protección que necesitamos, que Él sabe que cada uno de nosotros necesitamos. Pero mis hermanos, mis amadísimos hermanos, algo que sí tenemos que entender demasiado bien aquí en este momento es que Dios va a llevar a Pablo a Roma, porque es su voluntad y lo hará. Y Dios lo llevará en cadenas, y un viaje de 3 años. Y durante todo ese tiempo, sí, Dios siempre está en control de todo, porque Él es soberano. Pero lo tremendo es que durante ese tiempo, como Pablo quiso, así permitió el Señor. Se la dejó que muchas veces se la jugara él solo, de acuerdo a su decisión. Esto fue lo que Pablo sembró cuando él escogió hacer su propia voluntad en vez de acatar la voluntad de Dios. Dios dice: ¿quieres seguir tu propia opinión, tu propio parecer, tu prudencia? Bien, vamos a ver cómo te va a ir cuando tengas que jugártela solo, sin contar conmigo. ¿Ok? Pero es que, qué interesante, porque tenemos las mejores ilustraciones son las bíblicas. Y esto fue lo que pasó en Israel. A Israel le pasó exactamente esto. En el tiempo de los jueces, vea lo que pasó, vea lo que la Biblia nos dice en Jueces 10:6. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales, a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. ¿Qué pasó aquí? Estos judíos toman una decisión egoísta, escogen hacer lo que ellos quieren, lo que les viene a su deseo, y desobedecen a Dios. ¿Qué están haciendo? Haciendo lo malo, dejan al Señor y sirven a otros dioses. Piense usted cómo está en cuanto a eso. ¿Usted qué está haciendo? ¿Lo bueno o lo malo? ¿Ha dejado al Señor o no? ¿Está sirviendo a otros dioses? ¿Algo más importante que Dios en su vida? Ojo, a veces nosotros decimos: no, lo más importante es Dios, y a todos ahora lo desobedecemos. ¿Será que eso es verdad? Es una mentira. Ahora, mire lo que sigue. Jueces 10:7-9. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en manos de filisteos y en manos de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo, que está en Galat. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Las decisiones que nosotros tomamos siempre tienen consecuencias. Ahora, qué interesante. El Señor se enojó y los permitió que los despojaran, los quebrantaran. Muchas veces nosotros dejamos de hacer la voluntad de Dios, hacemos la nuestra, y eso es lo que nos pasa. Ahí viene la disciplina de Dios más tremenda. Pero vea lo interesante en el 10, Jueces 10:10. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y aquí vemos algo supremamente curioso: cómo es que nosotros, entre los problemas que nosotros mismos causamos, queremos la ayuda de Dios. ¿No es tremendo eso?
Por eso digo que somos conchudos. Pero mire cómo le responde Dios en esta ocasión. Jueces 10, 11 al 14. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amelec, de Maón? Y clamando a mí, ¿no os libré de sus manos? Mas a pesar de todo eso, dice el Señor, mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os liberaré más. Andad y clamad. Escoge otro, bueno, andad y clamad a los dioses que habéis elegido, que os liberen ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Aquí vemos cómo Dios dice, a veces Dios dice, ¿qué dice? No, ustedes quisieron alejarse de mí, de mi voluntad, entonces juéguesela solito tal como usted lo quiere, suerte. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Que aquí en este punto es cuando nosotros nos enojamos contra Dios. ¿No le parece que somos muy conchudos? Pero demasiado. Ahora, Pablo se equivocó y cometió un grave error. Está sufriendo las consecuencias. Pablo está solo aquí en una situación bien difícil, tanto que lo ha llevado a mentir, o a no decir la verdad pues totalmente, para salvar su pellejo. Y aquí es algo interesante hacer nuestra pregunta. Bueno, pero entonces ahora que Dios ha dejado a Pablo, ¿se le acabó su ministerio? ¿Ya Dios no lo va a poder usar más? Y seamos honestos, porque estas son las mismas preguntas que nosotros nos hacemos cuando desobedecemos a Dios. Dejamos de hacer la voluntad de Dios y comenzamos a hacer la nuestra, y vienen los problemas, las cosas. Entonces cuando desobedecemos a Dios, hacemos nuestra voluntad. Esta pregunta es la que nos hacemos. Pero vea, a pesar de la mala situación, a pesar de las consecuencias que causaron mucho sufrimiento, Dios siempre cuida a los suyos. Recordemos Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ojo, Dios no le quita las consecuencias de su pecado a Pablo. Esas consecuencias de sus decisiones no se las quita. Pablo tiene que sufrir las consecuencias de sus decisiones, pero lo tremendo es que Dios las va a usar para su gloria y para el bien de Pablo. Pero tiene que pasar mucho tiempo de sufrimiento y perfecciona a Pablo. Ahora, se lo pongo a usted. Si usted ha cometido un error como el de Pablo y está sufriendo las consecuencias por él, le voy a dar un solo consejo muy sencillo: no se aleje de Dios, más bien acérquese al Señor, para que la promesa de que los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, a los que conforman su propósito son llamados, se active en su vida. Pero muchas veces, a veces como creyentes dijimos, ya metí la mano, no, pues entonces meto el codo y después el hombre, y para ir derecho me voy. ¿Y por qué? No. Si estamos fallándole al Señor en algo, seamos, vea, Él es Dios. Él es Dios. ¿Y por qué un jefe o alguien aquí nos dice, sí, cómo no, ahí sí, y Dios nos dice, humíllese, bautícese, disipúlese? ¿Será que sí? Sirva, ofrenda, no se unen en yugo desigual, ame a los hermanos. Bueno, y ahí uno ahí, ¿cómo? Él es Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Imagínense, piénselo por un instante. Es que es tremenda nuestra rebeldía. Este libro hecho, ¿de qué se trata?
Sumisión. Mire que hablamos de sumisión antes que obediencia. Porque no se trata de, no voy a hacer eso porque el pastor me lo dijo, el Señor toca, sino que ahí puede que esté mostrando una obediencia, pero no hay sumisión. Y el Señor no quiere eso, quiere sumisión y una obediencia verdadera, genuina, de corazón. Muy bien, ya esto es lo sencillo, lo que sigue. Pablo y el complot, del 12 al 35. Los judíos no tiran la toalla, ellos no se quedan así quietos. Vamos a ver del 12 al 15 que ellos forman un plan para matar a Pablo. Dice: venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot, se juramentaron bajo la maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran dado muerte a Pablo. Era más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio requería al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Bueno, los judíos forman una conspiración tremenda, una cosa seria, una conjuración de carácter secreto para orar contra Pablo. Ahora, este complot tenía una finalidad específica y era matar, eliminar a Pablo. Algo tan serio que estos 40 o más hombres dice que se juramentaron bajo maldición de no comer ni beber nada. Ahora, lo que yo no sé, la historia no lo dice la Biblia, si estos murieron famélicos o qué. Con caquexia. Bueno, a esa sí se despiertan. O sea, si no comieron ni bebieron supuestamente porque no pudieron matar a Pablo, entonces 40 muertos ahí de hambre. Pues yo no creo, eso después de que no pudieron matar a Pablo, dijeron: no, venga, nos vamos a echar una tusa de comida porque no pudimos matarlo o algo, porque qué hambre tan tremenda. Yo no creo que se hayan muerto de hambre, honestamente. Pero imagínense lo que supuestamente querían, están dispuestos a morirse de hambre o de sed con tal de matar a Pablo. O sea, es una cosa seria. Pero lo que pasa es que Dios en su soberanía cuida a Pablo, lo que dice del 16 al 22. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándolo, llevó al tribuno y le dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él, pero tú no le creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese lo que le había dado aviso, que había dado aviso de esto. Ahora, aquí definitivamente, si no hemos entendido y creído lo que es la soberanía y la promesa, la soberanía de Dios según la promesa de Romanos 8:28, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es a los que conforme al propósito son llamados. Ojalá que aquí la entendamos y la creamos, porque Dios cuida a Pablo de una forma increíble y hace evidente este complot secreto y lo descubre, lo saca a la luz. Ahora, es increíble porque el sobrino de Pablo, o sea, el hijo de la hermana de Pablo, o sea, ese es el sobrino o no, estaba en el lugar indicado, en el momento indicado. Parece una propaganda de vivienda, ¿no? Oiga, y precisamente escucha lo que le van a hacer al tío. Este muchacho sale volado para la cárcel a decirle: tío, vea, lo quieren pasar al papayo. Pablo dice: ¿cómo? Entonces llamamos aquí al centurión. Ahora, piense por un instante, pudo ser que no hubieran dejado entrar al sobrino a la cárcel. No, pero entró. Fuera eso, llama al centurión. El centurión ha hecho, era un joven, sí, chino, cansón, no moleste, salga aquí, huele. No, le prestó atención y lo escuchó. Y fue hasta donde Pablo, y Pablo le dijo que llamara al tribuno, y le hizo caso, lo llevó donde el tribuno, y el tribuno lo escuchó.
y le creyó también. Entonces imagínese todo lo que pasa allí. Es que esto hay que entenderlo en el contexto de lo que está pasando. Ese tribuno recibe al sobrino de Pablo, lo escucha y le cree. Y le cree tanto que vea lo que pasa. El tribuno cuida a Pablo, vea lo que ahí termina, el 23 al 35. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea. Y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen a salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por la que le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Ya hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo, como se les ordenó, lo llevaron de noche a Antipartis, y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Ahora, un chismecito de un muchacho, vea lo que llegó, porque es que ahí es donde se ve la mano de Dios. ¿Cómo así que este tribuno coge y manda que vengan 2 centuriones, 2 generales, que vengan 200 soldados, 70 jinetes, 200 lanceros? Es un ejército. Y solo por el chismecito de un muchacho. La providencia de Dios cuidando a los suyos, que lleven a salvo a Pablo. Ahora, otra cosa que hay que ver aquí también es que este tribuno es bien pícaro, porque tuerce, en lo que dice, tuerce la verdad un poco. Porque él dice que yo fui y el 27 dice: a este hombre aprendido por los judíos y que iban a matar, yo lo libré acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. O sea, él aquí está haciendo algo tremendo, diciendo que él conocía que era ciudadano romano. Eso es mentiras. Él se enteró cuando le iba a dar una pela para que confesara a ver qué era el problema. Y cuando Pablo le dice al centurión: es lícito atar y golpear, azotar a un ciudadano romano. ¿Cómo? Oiga, tribuno, veas, qué problema. El tribuno, que la embarramos. Asustadísimo. Entonces él es mentiroso, que sabía de antemano que Pablo era ciudadano romano. Eso es mentiras. Lo descubrió después. Ahora, ahí el tribuno le salta ese detallito. Y él se enteró del problema, fue cuando lo llevó a la asamblea, al concilio de los judíos, pero no antes. Entonces él dice que ya sabía todo y que lo salvó porque era ciudadano romano y que eran unas cosas de la ley. Eso lo vino a saber después. Entonces él tuerce allí la verdad un poco. Pero en todo caso, este tribuno saca a Pablo del peligro y lo manda a Cesarea para que comparezca delante del gobernador Félix. ¿Y qué es lo que le dice Félix? Eso lo veremos en el próximo capítulo. Oiga, pero hoy es el día que usted se pregunte si a usted ha desobedecido a Dios y si usted se encuentra en problemas ahora en su vida. ¿Qué hacer? Bueno, arrepiéntase, reconozca su pecado, confiéselo, esté dispuesto a apartarse de ese pecado y debe hacerlo si usted no quiere ser rechazado por el Señor. Arrepienta, confíe en su pecado, estando dispuesto a apartarse y ponga toda su fe, toda su confianza en el Señor Jesucristo. Si al final quiere, aquí lo pueden aconsejar. Nosotros, hermanos, ¿qué hemos visto esta mañana? Algo que aprendemos esta mañana muy importante es que el lugar más seguro en todo el mundo es el mero centro de la voluntad de Dios. Puede ser que a usted lo manden a un campo de batalla, a una guerra entre naciones, con misiles, con cohetes, con helicópteros, lo que usted quiera. Y si Dios quiere que usted esté allá, ese lugar va a ser el lugar más seguro del mundo. Pero si usted, siendo desobediente, sale del lugar que Dios quiere que usted esté, se puede ir para un palacio rodeado de oro, de cristal, metido en una bola. Tarde que temprano sufrirá las consecuencias de su desobediencia a Dios.
Ahora, usted me dice, ay, es que yo desobedecido a Dios, yo soy salvo ya, pero en este momento desobedecido a Dios y estoy fuera de la voluntad de Dios y tengo problemas. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Arrepintámonos, arrepintámonos, arrepiéntase. El arrepentimiento no es solo una sola vez para siempre, sino que también es algo que debemos hacer siempre para andar en santidad. Acuérdense de lo que se llama la actitud de arrepentimiento. Porque después de ser salvos vamos a fallar al Señor. Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. ¿Qué es? Confesarle a Dios ese pecado y apartarnos de él. Y confiar en Dios. Confiar en la promesa que el Señor nos da. ¿Cuál? Y sabemos, Romanos 8:28, que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Aunque tengamos que sufrir las consecuencias de las decisiones que hemos tomado en la vida, así como Pablo, puede ser que sea por meses, por años, lo que sea, sigamos adelante confiando en el Señor, porque Él honrará, Él cumplirá su palabra. Ahora, una cosa que es tremenda es que esta promesa de Romanos 8:28 no es para cualquier persona. Esto solamente es para los hijos de Dios, los salvos. Si usted no conoce al Señor personalmente, eso no es para usted, lo siento, no es para usted. Solamente para los creyentes, los cristianos, los que hemos nacido de nuevo, los que un día reconocimos que éramos pecadores, que habíamos ofendido a Dios infinidad de veces, le confesamos su pecado a Dios estando dispuestos a apartarnos y pusimos toda nuestra confianza en el Señor Jesucristo, y Él nos transformó, nos convirtió, nos hizo nuevas criaturas. Esa promesa es para nosotros. Así que si usted no es salvo, hoy es el día de salvación. Y si usted es salvo, hoy es un día que tomé una decisión para irnos santificando aquí en adelante y obedecer a Dios en su palabra, porque con Dios no se juega. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Señor Padre amado, gracias por tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Te rogamos y te suplicamos que ella obre en nosotros, Señor, conforme a nuestra inmensa necesidad, porque te necesitamos cada día más de ti, de tu palabra, de tu presencia, de tu santidad, Señor. Suplicamos, Señor, por aquellos que no te conocen, Señor, que nunca han sido salvos, Señor, que pueden tener una religión, una secta, una filosofía, su opinión, o aún un día confiaron en ti, pero no se han arrepentido, Señor, están engañados. Que tu Espíritu Santo les muestre la necesidad de arrepentirse, de confesar los pecados a Dios y de poner la fe en ti, Señor Jesucristo, para ser salvos. Y nosotros, tus hijos, Padre, por favor, que mantengamos una actitud de arrepentimiento, Señor, que estemos dispuestos a morir a nosotros mismos, a negarnos a nosotros mismos, a someternos y a obedecerte, a apartarnos de pecados, mascotas, de cosas que no debemos tener en nuestras vidas, Señor, y que estemos dispuestos a santificarnos en ti, a caminar de tu mano, para que nos podamos ser partícipes del avance de tu reino, ser instrumentos útiles en tu obra, para tu gloria y honra. Padre, esto te lo pedimos y te lo rogamos, dándote gracias en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.